Muy buenos días, hermanos en Cristo y María, una mañana más aquí para compartir la palabra dulce de Dios. En esta mañana santa invocamos el poder del Espíritu Santo de Dios para que descienda copioso sobre ti, tu casa, tu familia, tus hijos, tu matrimonio, tu vida, tu historia, para que el Señor con su sangre preciosa venga a redimirnos, a lavarnos de culpas y pecados, a mostrarnos su rostro glorioso y a mostrarnos el camino que tenemos que seguir durante todo este día para conocer cada vez más su voluntad, para cumplirla, para contemplar su rostro, para poder vivir como verdaderos hijos de Dios, para alcanzar de Dios misericordia. Hermano, hermana, toda intención que tengas en ese corazón, en tu mente, tráela ahora ante la presencia del amor de Dios, para que luego podamos llevarla a la Eucaristía, a fin de que el Señor lea nuestros corazones, escuche nuestras plegarias y nos dé a cada uno justo lo que precisamos como talento, como herencia si quieres, que nos dé justo lo que nos hace falta como herramienta, como instrumento, para que podamos vencer todas las ataduras que tenemos, podamos glorificar el dulce nombre de Dios todos los días de nuestra vida y podamos vivir una vida en santidad, que en fin de cuentas es el llamado que tenemos de parte de Dios. Hoy es lunes, en la semana 25 del tiempo ordinario. Hoy la iglesia celebra al apóstol San Mateo y por eso no estamos leyendo las lecturas de la feria, unas lecturas muy interesantes que vamos a compartir. Les habla el Padre Tomás Galarza Figueroa, privilegio para mí compartir con ustedes la palabra viva de Dios. La primera lectura de hoy está tomada de la carta a los Efesios, en el capítulo 4, versos 1 al 7, y luego versos 11 al 13. Vamos a ver algunos detalles de esa primera lectura. El prisionero de Cristo, está hablando el apóstol San Pablo, que ha estado preso varias veces, que ha sido motivo de escarnio muchísimas veces, pero que jamás ha renegado de su fe. Y yo, el prisionero de Cristo, les exhorto pues a que se muestren dignos de la vocación que han recibido. Y luego nos va a dar datos sobre esa vocación particular. Sean humildes, sean amables, sean comprensivos y sopórtense unos a otros con amor. Esa vocación entonces tiene varias direcciones. Lógicamente siempre y primero apuntando hacia Dios. Siempre apuntando hacia el hermano. Decimos, es el camino más corto para llegar a Dios. Siempre mirando a tu propio interior, tu relación contigo mismo y tu cuerpo, templo vivo del Espíritu Santo de Dios. Y siempre en relación con todo lo creado, con la obra de la creación, de la cual el hombre tendrá que darle cuentas a Dios en su día particular. Y Dios mismo lo ha nombrado como albacea de toda la creación. Pues yo, el prisionero de Cristo, te exhorto a vivir de acuerdo a la vocación de la santidad, porque al final esa es la vocación a la que hemos sido llamados. Y para ello soportémonos todos unos a otros con amor, con respeto, en paz, en armonía, haciendo de este mundo un mundo mejor en el que valga la pena vivir. El verso 3 va a decir: mantengan entre ustedes lazos de paz y permanezcan unidos en el mismo espíritu. Cuando leo esto, no puedo dejar de pensar que a veces nosotros, seguidos o guiados por voces que no son la voz de Cristo, de profetas que no son los que el Señor mandó y de pastores que no tienen el aval del Cristo de la gloria, abandonamos las filas de la iglesia verdadera. Y en ocasiones nos vamos con todo contra la iglesia. Y luego solemos afirmar fría y calculadoramente que esta iglesia nueva que hemos conocido y que nos gusta tanto, que esta iglesia es la iglesia verdadera. Y uno se pregunta, ¿es que puede el Espíritu Santo de Dios soplar división? ¿Es que puede el Dios Padre haber mandado a su Hijo al mundo para edificar la iglesia, su iglesia, la que Él edificó sobre la cabeza de Pedro? Y luego puede venir cualquiera otro a estar en desacuerdo con Cristo, a fundar otra iglesia,
a decir que el Espíritu Santo le sopla esa división, ese sectarismo, y que de buenas a primera, por los afanes de la vida, esa sea la iglesia verdadera y Cristo haya fracasado en su misión y los hombres que Cristo dejó a la cabeza no hayan sido asistidos por el Espíritu Santo, y aunque no lo fueron tal vez alguna vez y olvidaron a Cristo y olvidaron al Espíritu e hicieron lo indebido, que el Espíritu no salió fiador por ellos, que no fue a buscarlos en el momento de perdición, que no fue misericordioso, que no les cumplió las promesas que les hizo. Si no podemos fiarnos del Espíritu Santo de Dios, que estará con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo, si no podemos fiarnos de la palabra de Cristo que nos garantiza que nos va a bendecir, que nos va a custodiar, y si no podemos de verdad poner nuestra confianza en el Señor, porque en cualquier momento nos traiciona o nos olvida, entonces, ¿dónde colocamos nuestra fe? Es imposible que el Espíritu Santo de Dios sople división, sople sectarismo, invite a alguien más a fundar otra iglesia y que esa sea la verdadera. Yo siento con mucho dolor que el problema no está en las ovejas perdidas, sino en los falsos pastores. Al final Dios será misericordioso con ese rebaño que se ha dispersado y lo recogerá, lo abrazará, lo perdonará y le dará el sitial que les corresponde en el reino de los cielos. Pero mientras vamos de camino, el llamado es muy claro: volvamos a la casa del Señor, regresemos a la iglesia verdadera, participemos de la vida sacramental, seamos felices en este mundo viviendo a la altura de nuestro bautismo y luego encima también heredando el reino de los cielos. Mira cómo va a leer el verso 4 y los versos siguientes. Un solo cuerpo y un mismo espíritu. Pues ustedes han sido llamados a una misma vocación y a una misma esperanza. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está por encima de todo, lo penetra todo y está en todo. Cada uno de nosotros ha recibido de su talento y Cristo es quien fijó la medida de sus dones para cada uno de nosotros. Esa es la unidad a la que estamos llamados: un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, una sola verdad, un solo bautismo, una sola iglesia, un solo rebaño, un solo redil. Esa fe viva y verdadera en la unidad del Espíritu Santo, que es el que mantiene a la iglesia santa, el que la mantiene unida y el que la mantiene en marcha. Es el dínamo que pone todo a funcionar dentro de la iglesia que Cristo fundó. Luego pasamos al verso 11 y hasta el verso 13. Esos últimos 3 versos que van a decir: y dio sus dones, a unos el ser apóstoles, a otros el ser profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Así prepara a los suyos para las obras del misterio en vista de la construcción del cuerpo de Cristo, hasta que todos alcancemos la unidad en la fe y el conocimiento del Hijo de Dios y lleguemos a ser el hombre perfecto, con esa madurez que no es otra cosa que la plenitud de Cristo. Son versos hermosos. Hay que mantener la unidad en el mismo Espíritu, el amor y la fe en el mismo Dios. Hay que mantener la unidad y la concordia con todos los hermanos. Y tenemos que trabajar unidos por el reino de los cielos. Y hay que saber que Dios nos dio diferentes talentos y dones a cada uno de nosotros. Y cada uno ejercerá su don con preteza dentro de la iglesia. Porque si me aparto para mayor libertad, para hacer lo que creo, para interpretar a mi modo, para cambiar los textos como yo quiero, entonces debo tener cuenta de que la palabra misma me dice: ay de aquel que cambie, aunque solo sea una tilde de lo que aquí está escrito. Busquemos esa unidad y esa paz. No nos dejemos engañar por los que son expertos en el arte de engañar, por ningún viento de falsa doctrina. Así seguiría el verso 14 y los demás puedes leerlos en casa. No te dejes engañar por vientos de falsas doctrinas, por nadie que venga predicándote un evangelio distinto. Mantente en la fe, en la esperanza, ora con poder, alaba a tu Dios todos los días,
bendice su nombre y glorifícalo, danza ante la presencia del amor de Dios, reconoce su poderío y su fuerza y recuerda cada una de las palabras que Él te dijo, y sobre todo cuando te reconoce y te llama hijo amado, al punto que entregó a su hijo en la cruz para que todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Es linda la primera lectura de hoy. Ojalá que podamos buscar y encontrar esa unidad y mantenernos siempre disponibles al conocimiento de la palabra de Dios y a compartir también esa palabra de Dios. Hemos leído hoy el Salmo 19, un salmo precioso también. Podemos ver por lo menos el primer verso. Los cielos cuentan la gloria del Señor. Proclama el firmamento la obra de sus manos. Un día al siguiente le pasa el mensaje y una noche a la otra se lo hace saber. Y así va cantando cada uno de esos versos. Y vamos viendo en este salmo esa capacidad que tiene el hombre para ver y contemplar las maravillas de Dios, para alabar y bendecir su nombre, para confiar y esperar en su palabra. Hermano, es un buen momento para que le consagres tu hogar a Dios, tu casa, tu familia, tus hijos, con nombre y apellido, del más grande al más pequeño. Conságraselos al Señor pidiendo para cada uno de ellos la gracia que tú sabes que necesitan en este momento. Envía la paloma del Espíritu Santo de Dios, untada en la sangre del Cordero del cáliz que vamos a compartir en cada Eucaristía, para que llegue donde están tus hijos y nietos, y allí puedan ellos contemplar la gloria de Dios, y la paloma del Espíritu Santo aletee sobre ellos y los vaya salpicando con la sangre de Cristo, para que estos puedan experimentar el toque poderoso de Dios, del Dios sanador y liberador, del Dios que todo lo hace bien, que todo lo hace de nuevo, del Dios que tiene palabra de vida eterna y que no renuncia a ninguna de sus promesas. Hoy, en la fiesta de San Mateo, lógicamente, hemos elegido un evangelio según San Mateo. Vamos a leerlo en el capítulo 9, los versos 9 al verso 13 específicamente. ¿Qué dice Mateo en el capítulo 9, verso 9? Jesús, al irse de allí, vio a un hombre llamado Mateo en su puesto de cobrador de impuestos y le dijo: sígueme. Mateo se levantó y lo siguió. Como Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, un buen número de cobradores de impuestos y otra gente pecadora vinieron a sentarse a la mesa con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al ver esto, decían a los discípulos: ¿cómo es que tu maestro come con pecadores de impuestos y con publicanos? Es interesante esta palabra de Dios, porque desde este comienzo ya está marcando la universalidad del mensaje, el catolicismo de la iglesia que estará en todas partes del mundo. Jesús eligió 12 hombres, todos diferentes entre sí, inclusive de diferentes credos, inclusive de diferentes partidos políticos y sobre todo de diferentes grupos religiosos. Rebeldes, recaudadores de impuestos, celotes, de todo un poco había en el grupo de gente, 12, que Jesús eligió, entre ellos aquel que lo traicionó, aquel que lo negó en 3 ocasiones, aquel que lo amó más si quieres, y también aquel que dijo que hasta que él no viera las llagas en su cuerpo, él no lo iba a creer. Esos hombres, todos distintos, Jesús los llama para pedirle que formen una sola iglesia. Y que cuando venga la contienda, el problema, la desunión, no llegue la división, no llegue el sectarismo, no se aparten, sino que por el contrario se unan cada vez más. Por eso los estuvo 3 años en formación, formando su carácter, formándoles la vida, buscando en su interior. Y no fue hasta que llegó el Espíritu Santo de Dios en Pentecostés y después que empezaron medio a entender todo lo que Jesús les enseñó. Esa universalidad de la iglesia que Cristo ama tanto es lo que tú y yo tenemos que tomar en cuenta a la hora de tomar nuestras decisiones.
que no tomo una decisión porque me enojé con alguien, me peleé con un hermano. Estos apóstoles se pelearon constantemente entre sí, pero jamás abandonaron ni a Cristo ni a la iglesia que Cristo fundó. Y el que la abandonó lo pagó de mala manera. Entonces ya en la elección de Mateo puedo decir, también me elegirá a mí, porque se eligió a Mateo con todas las características que tenía. Tú y yo no estamos tan lejos de ser elegidos por el Cristo de la gloria para una misión particular, a pesar de nuestros pecados y de nuestra pequeñez. Fíjate la crítica popular, la crítica de afuera, la crítica de siempre, fíjate. Oye, tu maestro come con pecadores y con recaudadores de impuestos. Es un pecador, es un miserable. Es básicamente lo que quieren decir. Y Jesús alcanza a escucharlos. Y la respuesta de Cristo es realmente importante. Jesús los oyó y les dijo, no es la gente sana la que necesita médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan lo que significa esta palabra de Dios. Me gusta la misericordia más que las ofrendas. Conocemos esa frase como misericordia quiero y no sacrificio. Pues no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Cristo no vino a fundar una iglesia de santos para una élite. Cristo vino a elegir a los pecadores y a ti y a mí para elevarnos a la dignidad de los hijos amados de Dios, para lavarnos con su sangre preciosa. Y cada vez que tenemos un pleito y pasa algo terrible dentro de las filas de la iglesia, con algún sacerdote, quizá con alguna persona, ¿qué es lo primero que hacemos? Enojarnos, pelear, echar peste por la boca, maldecir, criticar, levantar calumnia, sembrar cizaña, añadir también en eso somos expertos y apartarnos inmediatamente de Dios y de la iglesia. Y uno se preguntaría lo que preguntamos siempre, ¿realmente fue ese sacerdote, ese hermano, esa hermana, ese líder de comunidad el que dio su vida por ti en la cruz? Si fue él, síguelo porque se la debes. Pero fue el Cristo de la gloria. Y a lo que te llama es a orar con poder por ese hermano caído, para que se levante, para que ese pecador pueda volver a Dios, porque para él fue que Cristo vino. Por él, por ti, por mí fue que Cristo derramó su sangre preciosa en la cruz. Y cuando uno ve la universalidad, el mensaje universal, el mensaje católico de la iglesia es en 4 puntos que ya mencionamos. Tienes que establecer tu relación personal con el Dios de la gloria y la consigna nada por encima de Dios. Que nada opaque esa relación con Dios. No importa cuánta situación difícil podamos enfrentar en la iglesia, cuánta mentira, cuánta maldad. No importa cuántos sean los enemigos del alma y de qué manera nos traten los demás. Tú tienes que tratar al otro como Cristo pide. Y Cristo pide que nos amemos como Él ama a su iglesia. Que nos amemos los unos a los otros como Él mismo nos ha amado. Y que estemos disponibles, si fuera necesario, hasta dar la vida por los demás. Entonces establece tu relación con Dios. Establece tu relación con el otro, con el hermano, en perdón, en misericordia. Misericordia quiero y no sacrificio. Y tu misión es salvarte y salvarlo. Establece la relación contigo, hermano. Entiéndelo. Tú eres el Hijo amado de Dios. La obra maestra de la creación. Fue por ti que Él subió al madero de la cruz. Que se hace pan y vino en el madero del altar. Que se guarda en el sagrario. Fue por ti para que tuvieras vida y la tuvieras en abundancia. Entonces mantén una perfecta relación contigo mismo como templo vivo del Espíritu Santo y santifica tu cuerpo todos los días de tu vida. Y una relación personal con el mundo creado, la obra de la creación de Dios que puso a tus manos y que tú tienes que recapitular en Cristo Jesús. Que podamos imitar los sentimientos de Mateo, reconocer los que teníamos antes cuando éramos recaudadores de impuestos. Y podamos reconocer los que crecieron, germinaron después en su corazón, después de la mirada que Jesús le dio y de la invitación y la palabra clave, sígueme. Que tú y yo escuchemos esa palabra también en nuestro corazón y vengamos a seguir a Jesús con todo el corazón. Y la misma mirada de Cristo que penetró el corazón de Mateo penetre hoy y ahora nuestro corazón al celebrar cada Eucaristía. Y así como Mateo, un hombre adinerado en una posición medianamente envidiable, con una familia seguramente y con todo lo que precisaba, así como Mateo, tras la mirada y la palabra sígueme de Jesús, lo dejó todo.
que tú y yo hoy ahora podamos dejar toda la miseria, todo el pecado, toda la maldad, toda la banalidad, todos los apegos con las cosas pasajeras y aprendamos a amar a Dios sobre todas las cosas. Que el Cristo de la gloria te bendiga con su poder y con su fuerza en la fiesta de San Mateo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No lo olvides, suscríbete a nuestro canal, compártelo con otras personas, dale like, deja allí tus comentarios, tus sugerencias, déjanos las intenciones para la misa, haznos las preguntas que podemos contestarte, pero sobre todo, manténnos en oración y no olvides la consigna. Busca primero el reino de Dios con su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Te recordamos, también debes de suscribirte al canal de la Diócesis de Mayagüez, y ya mañana vendrá el cuarto tema formativo. Es importante que lo escuches, ese y los 3 anteriores. Es importante que los comentes y que dejes tus preguntas y tus dudas para que podamos seguir contestándolas en otros programas diferentes. Dios te bendiga abundantemente. Recibe el abrazo del Espíritu Santo de Dios.